Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Roque Raúl Alfaro nació en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, el 15 de agosto de 1956. Zurdo talentoso, surgió en Newell's, donde debutó en 1975. Luego de brillar durante varias temporadas, en 1980 fue transferido al Panathinaikos griego. Luego de consagrarse campeón con América de Cali, en el verano de 1984, Roque Alfaro llegó a River. Con la camiseta 11, fue una pieza vital del equipo millonario que abrazó la gloria en 1986. Hoy, en las charlas de vestuario, Roque Raúl Alfaro, el correcaminos del River campeón de todo. Roque, te saluda Carlos Zaira junto a Nehuen Ríos desde Radiográfica. ¿Cómo estás? Carlos, muy buenas noches. Estoy muy bien, gracias a Dios, y muy atento escuchando tu presentación. En realidad hablaste de los años 80 y yo me puedo ir más para atrás, porque ya empecé por el 74, o sea que tengo más años que la escarapela, digamos, nuestro tiempo, pero muy contento de lo que dijiste, de por ahí tener un día especial para hablar con aquellos jugadores que en su momento formaron parte de esta historia tan rica que tiene Argentina futbolísticamente. Que nos encanta a nosotros, nos encanta porque nos permite a los que de pibes, en mi caso, verte jugar, y aquellos que, como Nehuen, que está aquí en la mesa, que no te vio jugar, pero que claro, ¿no? Te leyó, te vio en los videos, hoy en YouTube, y que hay una línea de tiempo del fútbol argentino que a nosotros nos encanta armar, Roque. Y la primera pregunta que siempre le hacemos a los invitados tiene que ver con tus sueños de fútbol de pibe. ¿Cómo era Roque Alfaro en su Nogoyá natal? ¿Cómo era la relación de Roque con la pelota? Era tan estrecha que no dormía. Entonces, por lo tanto, no soñaba. Vivía con la pelota. Me acuerdo de mi madre, 5:30 de la tarde. ¡Roque, vení a tomar la merienda! ¿Qué merienda iba a haber en aquella época? Digo, no, que me iba a dejar de jugar al fútbol, podía tomar la merienda. Cuando llegaba la noche se encontraba algo bien y si no seguía de largo. Eran épocas completamente reales a lo que cada uno de mi aquella etapa o de mi aquella época te pueda contar, porque en aquella época los que pensábamos ser jugadores de fútbol vivíamos de esa manera. Corriendo atrás de una pelota y tu madre corriéndote atrás para ver si podías parar un ratito y te quedaras en tu casa. Volví a casa, Roque, volví a casa. Sí, y digo, qué limpia que era aquella etapa, que yo no crecí para hacerlo un poquito más atrás, yo a los 7 años, yo tenía 7 años cuando mi madre nos agarró a 5 hijos que ella tenía y se fue de la casa y abandonamos a nuestro padre. Nos separamos, se separó ella y nosotros atrás como buscando un futuro en otro lado. Y decía que qué valor y qué fuerza que tuvo nuestra madre para en aquella época tomar una decisión sin saber cuál era el futuro. Y bueno, fue un poco también lo que yo personalmente pensaba, y después el tiempo, pero muy inmediato, se dio como para poder pensar que yo, como siempre dije, a mí nunca me gustó el estudio, yo quería jugar al fútbol, no sabía hacer otra cosa, y sigo pensando lo mismo. Si bien terminé estudios, todo, lo que más quería era jugar al fútbol y me daba vuelta con eso. Crecí en el barrio El Ripio, que le llamamos, que Villa Santa Teresita, en Nogoyá, Entre Ríos,
jugando para 9 de julio, que la coincidencia dio de que tenía los colores rojo y negro igual que Newell's, que fue mi primer club y mi primer amor, y mi único amor que tengo con relación al fútbol. Pero, o sea, hubo muchas cosas que coincidieron. Por eso el día que Newell's me fue a contratar, le pagaron con un juego de camiseta y un par de botines. O sea, allá por el año 74. Entonces digo, tantas cosas hermosas me pasaron en esto, que a veces cuando me preguntan, ¿tendrías un tiempito? Y yo le tendría que decir, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tenés vos? Porque tengo tantas cosas para contar en 18 años, que en realidad siempre digo que para mí fue mi gran orgullo, fue el amor que le di al trabajo y fue el amor que le di a ser jugador de fútbol, como empleado, como trabajador. Tenemos un rato largo, Roque, para charlar de tu vida, de tu carrera, pero qué lindo esto que decís, porque habitualmente se recuerdan entrenadores, se recuerdan compañeros, y sin la fortaleza de tu mamá, tal vez no hubiera existido el Roque Alfaro futbolista. No, sí la fortaleza de mi mamá y sí la patada de mi hermano cuando yo a la noche me quería quedar en Nogoyá porque extrañaba volver a Rosario en mi primer paso. ¿Te imaginas vos, yo yéndome de Nogoyá, una ciudad de 20, 22, 23 mil habitantes, en aquel momento llegar a Rosario de un lugar donde vivía 1 millón de personas? Entonces yo me volvía a Nogoyá, ya que nunca había salido, y lo que menos quería era volver a Rosario. Y tuve, gracias a Dios, la suerte de tener a mi hermano Héctor, uno de mis 4 hermanos restantes, que me pegaba una patada en el traje y me decía, andá que vos acá no tenés nada que hacer. Y bueno, siempre digo que fue mi ejemplo a seguir en todo, y así pasó. Te dije en un momento que una ciudad de Rosario de 1 millón de habitantes, y me acuerdo inmediatamente de mi amigo de pensión, que jugamos juntos la primera de Newell's y todo, que se llamaba Héctor Eleuterio Montes, y él era de Ramallo, y a la tarde nosotros salíamos a caminar por la peatonal Córdoba, que hacía poquito que se había inaugurado, por la finalidad de que, a ver, encontrábamos, era algún amigo de Ramallo, yo algún amigo de Nogoyá, porque no conocíamos a nadie. Y eso era lo que nos entretenía en nuestro primer año de vivir en una pensión en Newell's Old Boys que nos pagaba cada uno de los jugadores que estábamos ahí. Ese Newell's, cuando debutaste en primera en 1975, lo tenía a 2 futuros campeones del mundo, ¿no? Al Tolo Gallego y a Jorge Valdano. Pero a vos te tocó, con el paso del tiempo, ponerte la 10 de Marito Sanabria, ni más ni menos. Yo cuando llegué a Newell's en el año 74, tuve primero el privilegio de que me dirigiera alguien que para mí fue, directo en mi profesión de jugador de fútbol, que es Jorge Bernardo Grifa. Yo tuve esa dicha. Él dirigió un solo año divisiones inferiores y dirigió ese año. Y ese año, el medio campo de esa cuarta especial que él dirigía era Justi Gallego y Alfaro. Y él siempre dijo, este mediocampo yo quiero que un día juegue junto a la primera de Newell's. Y yo creo que pasaron 2 años y los 2 estuvimos juntos, y los 3 estuvimos juntos jugando la primera de Newell's. Con esto, el Tolo siendo jugador titular de la selección argentina y a veces suplente en la primera de Newell's. Y el gringo Justi, con su historia marcada en el comienzo de Newell's y después con la continuidad en Independiente, donde fue brillante. Y bueno, y le tocó el tema de la selección argentina también. Todas estas cosas son principios de una etapa, donde en esa etapa también estaba Marcelo Bielsa jugando para la primera local, porque Marcelo es un año mayor que yo. Y ya nos conocimos en aquel 74 con él y con un montón de cosas. Y vos nombraste a alguien que para mí fue determinante. Fue un poco el espejo donde me miré siempre y donde tuvimos la suerte nosotros, los chicos, de que si bien éramos los gladiadores de Grifa, como ellos nos llamaban, éramos los sparring de ellos los días jueves en el año 74, y estoy hablando de Mario Sanabria. Mario Sanabria y compañía, Armando Capurro, el Mono Berti, Cucurucho Santamaría, Diego Paoni, Carlos Picerni, Tito Rebotaro,
Juan Ramón Rocha, grandísimos jugadores, pero además José Orlando Berta, pero además fueron las personas que a nosotros nos marcaron lo que hoy se llama esa tendencia a ser o de iniciarse en las divisiones inferiores del Newell's Old Boys. Imagínate, del 74 al 88 pasaron 14 años para que yo fuera campeón con Newell's, con todos los jugadores nacidos y criados en las divisiones inferiores. Pero vos sabés que hace un par de meses charlábamos aquí con Daniel Pedro Killer, quien fue compañero tuyo en Newell's, y él nos decía... Sí, aparte, gran amigo. Formado en Central, amo a Central, pero cuando yo jugué en Newell's era algo diferente. ¿Y qué tiene esa escuela de Newell's tan particular que le ha ligado tantísimos jugadores al fútbol argentino? Vos lo nombrabas recién a Jorge Bernardo Grifa, lo nombraste a Marcelo Bielsa. ¿Qué tiene Newell's de particular que ha generado tantísimos talentos a nuestro fútbol, Roque? A Grifa. Con eso te simplificaría todo. ¿Por qué? Porque todos los que después vos empezás a nombrar pasaron por la mano de él. Habla de Jorge Valdano, habla de Marcelo Bielsa, habla del Toto Berizzo, habla de Mauricio Pochettino, habla del Tolo Gallego. Si bien después cada uno fue formando su etapa de jugador de fútbol, nació en un lugar. Entonces nosotros nacimos en Newell's Old Boys. El 21 de enero del año 74 fue el primer día que yo me alisté a las divisiones inferiores del club, y la primera charla que Grifa tuvo con nosotros fue nosotros alrededor de él, y lo primero que nos dijo fue: ustedes van a escuchar que enfrente tenemos el tradicional rival, Rosario Central. Es nuestro rival, es el rival, pero nada más. Nosotros tenemos que saber amar la camiseta que defendemos. Y yo desde ese día me hice hincha de Newell's. Yo de chico era hincha de River. Y por eso digo, a ver, tengo tantas historias para recordar. Yo siempre le digo al Beto Alonso, con quien terminé, con quien él terminó en la habitación el año que se retiró, porque se retiró antes que yo. Yo siempre le decía a Beto, pensar que yo te conocí por radio. Porque yo voy en el 74 y el Beto ya en el 71 ya jugaba la primera River. Entonces digo, esas cosas son imposibles Claro. de poder olvidar eso. Mis hermanos eran todos de San Lorenzo, y en aquel River del 86, donde Héctor Beira era el técnico, un día llegaron todos los amigos de él de San Lorenzo, y para mí verlo a Buchich, verlo a Tel, en aquella época para mí fue grandioso. ¿Por qué? Porque mis hermanos me hablaban todo el día de ellos. Estoy hablando de los matadores, los míticos matadores 68. Bueno, la semana pasada justamente charlamos con el Sapo Villar, el lateral derecho de aquel gran equipo de San Lorenzo. Sí, si vos me decís, yo me acuerdo de todo, Villar, Reza, Roll, yo, Pedro González, o sea, todo eso, tuve la posibilidad de conocerlo, y para mí fue una emoción muy grande, y estando yo en la primera de River, ni más ni menos. Para mí la satisfacción que yo tenía en ese momento, no había con qué pagar. Entonces digo, sí, qué placer me da cuando a veces veo fotos y yo estoy en el medio, y en un costado está Cucurucho Santa María y de otro lado Chirola Salde. O qué placer me doy cuando en un momento estoy en el medio y de un lado lo tengo a Enzo y del otro lado el Beto Alonso. O qué placer me doy cuando entra el más grande de todo y me dijo: Alfarito, qué bien te veo. Y son cosas que son imposibles de olvidar. Qué hermoso abrazo con Diego en la previa de aquel partido entre Gimnasia y Newell's, ¿eh? Sí, por eso digo, me han pasado tantas cosas hermosas en mi etapa de jugador de fútbol que estoy tan agradecido de haber amado esta profesión y de haber encontrado como camino a seguir a Jorge Grifa, porque fue quien me marcó cómo había que ser profesional del fútbol. Si bien Dios me dio la posibilidad de no lesionarme jamás en mis 18 años, y también tuve el conocimiento de alguien que me orientó y que me dijo: hay que hacer esto. Teníamos 17 años, le dijo: cuando jueguen en primera las mujeres vienen solas, ni se preocupen por eso,
disfruten jugar al fútbol. Entonces digo, tantas cosas aprendí con él de que forman parte de la profesión de uno, porque seguramente que cuando sos chico hay muchas cosas que por ahí te hacen mirar para otro lado, pero si hay alguien que viene y que constantemente te habla, cuando vos sos chico, realmente si te gusta, imposible que cambies tu manera de pensar. Estamos hablando con Roque Raúl Alfaro, un gustazo que nos estamos dando esta noche en Abrí la Cancha. Roque, hay algo en tu carrera que a mí no me queda claro. ¿Qué te pasó en Grecia? ¿Cuál fue el escándalo tan grande con tu pasaporte, con tu documento, cuando en el año 80 fuiste al Panathinaikos? No, yo lo digo con total normalidad, Carlos. A ver, hoy lo nombré a Juan Ramón Rocha. Juan Ramón Rocha jugaba de volante izquierdo hasta un 11 retrasado en Newell's Old Boys. Y cuando estaba en Panathinaikos de Grecia, habiéndose ido de acá, creo que pasó por Boca o por Junior de Barranquilla también, él se fue a jugar a Panathinaikos de Grecia de número 10, y era la gran figura. Y en el año 80, el equipo Panathinaikos de Grecia necesitaba un número 10, y Juan Ramón Rocha me hizo contratar a mí de número 10, y él pasó a jugar de marcador de punta izquierda. En ese momento, Juan Ramón Rocha ya tenía los mismos problemas que a los que me llevó a mí. Juan Ramón Rocha era Juan Ramón Rocha Bublis, tenía apellido griego. ¿De dónde era griego? No sé, nadie entendió. Cuando yo llegué, era Raoya Roque Alfaro Istaki. Mis padres eran de Creta, yo era griego, y resulta que yo me miraba y ni la nariz de los griegos tengo. Entonces, digo, no sabía ni hablar. Yo fui con pasaporte argentino, pero fui con pasaporte griego, fui hablando mal y pronto, o rápido y pronto. El tipo de cero eran dos, y uno era un rumano, Duro Nicolau, que lo habían visto, era Pepito Andreu, que lo habían comprado como extranjero también. Entonces, la incorporación mía llegó junto con Aguerópolis, que el griego sí era griego, porque acá en Newell's jugaba y ya sabíamos que era griego, pero yo no tenía nada que ver. Entonces, pasó, yo tuve la suerte de jugar en ese Panathinaikos, que nos tocó enfrentar a la Juventus de Italia por la Copa UEFA, que había en ese momento, había una sola, que era la Copa UEFA, la que se jugaba todo el año. Y jugamos por la base de aquella Juventus, que fue la base de la Italia 82, dirigida hasta por Bearzot. Este equipo de la Juventus era dirigida por Bearzot. Tenía unos jugadores fantásticos. Dino Zoff en el arco, por ejemplo. Sí, Dino Zoff, Cabrini, Tardelli, Idea, el Franco Caucio, Gentile, tenía, o sea, la base de la Juventus fue la base de la Italia 82. Entonces a mí fue lo que me tocó jugar a lo largo de esos 4 o 5 años, y en la última etapa, al término, por decir, de noviembre, porque ahora te voy a contar un detalle muy lindo y muy importante. En esa última etapa empezaron a buscar cómo ahí en Grecia no habían visto nunca jugar a Vistaki en el fútbol griego. No jugaba la primera de Panathinaikos, era titular y jugaba todos los partidos. Entonces empezaron a generar dudas de dónde era, y bueno, me terminaron encontrando todos los datos, pero previo a eso determinan encontrando los datos a Juan. Claro, a Juan Rocha, claro. Cuando lo descubren a Juan, viene el presidente Bambino Gianni, tenía 40 barcos petroleros, no diga nada. Viene y me llama y me dice, Roque, porque él hablaba 6 idiomas, los cuales el español lo hablaba con total normalidad. Te vas a tener que volver a tu país. Yo no voy a poner ningún inconveniente para que vos te consigas club y que el club hable con nosotros, que nosotros le vamos a dar la posibilidad que te compren o que vayas a préstamo, pero que fue donde vos quieras. Yo me volví a Newell's, me quedé en Newell's. Pero me volví con una alegría tremendamente importante en mi vida. Yo cuando fui con mi señora y mi nena, Andrea, que cumplió 2 años ahí. Pero mi señora se fue embarazada. O sea, yo cuando volví
con mi señora, con Andrea y con Virginia, que nació ahí. O sea, fue también una de las alegrías muy grandes que tuve en Grecia, pero también siempre me quedó estas ganas de haber jugado un tiempito más. Algo más, estabas para más. Sí, aparte yo jugaba todos los partidos, yo era titular de ese equipo. O sea, me generó, en un momento me asusté porque digo, que me van a llevar preso y yo... Claro, el tema del documento, ni más ni menos. Roque, luego de aquella etapa en Grecia llegó el campeonato en Colombia, pero nos vamos a River, nos vamos a aquel 1984 que te contrata Hugo Santilli con un River muy complicado con el promedio, porque el 83 sí. Había sido terrible a nivel institucional, a nivel deportivo, y sí. Contanos, ¿cómo...? Me había ido a buscar, 83 me había ido a buscar donde estaba... en Cali. Sí, yo estaba en América de Cali, pero ya me había ido a buscar el presidente que era ¿cómo era el apellido? Doble apellido tenía. Orejuela, Rodríguez Orejuela. No, eso solo de Cali, de River, te digo. Aragón Cabrera. Era Aragón Cabrera, exactamente, sí. Ella me había ido a buscar en el año 83. En el año 83, a mitad de año, y River no me quiso vender para nada. Y a fin de año, casi fin de año, nosotros vamos a jugar contra Nacional Medellín. Y el Nacional de Medellín dirigía Luis Cubilla con Maño Ruiz y el un profe que tenía él ahí en Medellín. Yo fui al banco a saludarlo porque Luis también me había tenido en el 80 en Newell. Lo saludé a él, al Maño, y cuando lo fui a saludar me dijo: hay muchas posibilidades que Santilli sea el presidente, y si es así me va a elegir como entrenador. ¿Querés venirte, Alfarito, para River? Y yo me di vuelta y dije, ni lo dudo. Y me fui a jugar. Jugamos el partido, qué sé yo, bueno, y después eso pasó. Hugo fue el ganador de las elecciones, creo que para diciembre del 83. Luis Cubilla asume y yo en febrero ya soy Antida. ¿Y cómo se conformó aquel equipo que, 2 años después terminó ganando todo? El campeonato local, varias fechas antes que termine el mismo, la Copa Libertadores, que nunca había ganado River, y la final frente al Esteagua. ¿Cómo se conformó aquel River maravilloso, Roque? Mira, yo a veces entro a sacar cuenta. Aquel del 84 era un rejuntado, la palabra era un rejuntado. ¿Por qué? Porque venía Carlito Gay, venía Daniel Telia, venía yo, vino Quique Villalba, Antonio Vita creo que ya estaba, Enzo jugaba de 8, el Tolo Mostaza todavía estaba en el equipo, atrás estaba Polilla de los Santos, el arquero era Carlos Gay, muchas veces Zapoliti jugaba de 4, pero no era era un equipo que tenía muchas rotaciones, muchos cambios partido tras partido, completamente distinto al River del 85-86, donde estaban siempre los mismos. Entonces fue como que se fue formando, pero yo te nombré un montón de jugadores, y ahí en aquel 85-86, de todos los que te nombré, estaba el Negro Enrique, Napoli, que estuvo en el 85-86, en el 86, sí. Enzo también, 85-86, y para de contar. Después se cambió todo, porque entró Neri, porque entró el Tapón, porque entró Jorgito Borelli y después el Tano Gutiérrez, porque entró el Cabezón Ruggeri, porque entró el Negro Montenegro, el Negro Enrique, que ya estaba, el Tolo, que ya estaba, yo que había llegado en el 84, y adelante era la Araña Muchastegui, primero Claudio Morretti haciendo dupla con Enzo Francesco. Eso fue todo lo que estuvo relacionado a aquel River que se armó para ganar el torneo argentino 5 fechas antes, y después modificó cuando se va la Araña, cuando se va Enzo. Se va la Araña entre Alzamendi, se va Enzo entre el Pelado Centurión primero y después Juan Gilberto Funes, y Alzamendi tiene una necesidad de encontrar un lanzador y ahí entra en el equipo el ídolo indiscutido futbolísticamente de River Plate, que es el Beto Alonso.
Qué importante el Beto, ¿no? En aquella Copa Libertadores del 86. Ahora, en el recuerdo me queda un equipo contragolpeador. Recuerdo una frase del Bambino Veira que decía que aquel River era el contragolpe ofensivo, una cosa... El Bambino decía, tenía una explosión impresionante, así decía. Era aquel de Copa Libertadores, que fue completamente distinto, 86 el torneo argentino, que era un equipo que jugaba bien, porque tenía un juego mucho más práctico y más por el suelo, con la necesidad de Morrecia, Muchastegui y Francesco, y esos tres jugaban distinto a cómo jugaba Antonio y a lo que era el Beto con la pelota en sus pies. ¿Y se sentía la presión de un equipo tan grande como River, que nunca había logrado la Libertadores, la había perdido en el 66, había perdido la final del 76? ¿Ustedes sentían la presión de todo un pueblo que quería aquella Copa? ¿Cómo lo vivían ustedes? Lo vivimos siempre con la idea que nos puso o que escribió Héctor Pereira en el pizarrón. Pueden quedar a la historia, con honestidad, con autoridad, con esfuerzo, con sacrificio. Yo creo que eso fue lo que también hicimos nosotros. Nos propusimos algo que realmente tuvo un final feliz en diciembre del 86, porque todo lo que las propuestas que hubo con el torneo argentino, con la Copa Libertadores, fue muy difícil River para todos los demás equipos. Yo creo que por ahí el único que nos doblegó en un momento fue Argentino Juniors, porque venía de un torneo anterior con un magnífico equipo y fue el único equipo que nos ganó en Copa Libertadores, por decir. Los tres partidos que jugaron Roque frente a Argentinos en aquella Copa Libertadores del 86 debieran pasarse en las escuelas de fútbol porque fueron tres partidos maravillosos. Sí, y eso que uno terminó 0-0, En cancha de Vélez, pero fue un partido increíble. Ese 0-0, si alguien ganaba 5-4 o terminaban 5-5, era lo que había pasado en ese partido. Aún sigo pensando que la avalancha que se armó atrás del arco atrás de los arcos cada vez que atacaban los equipos era infernal, ¿no? Y uno no podía entender cómo ese partido terminó 0-0, pero cosas para el recuerdo, ¿no? Y muy gratas. ¿Cómo era ese plantel 86, no? Hay muchas anécdotas, una de un carnaval, pero... Ya prescribió, Roque, ya prescribió todo. Si querés contar alguna... No, pero es que a todos le digo lo mismo. Todas son de creer, porque todo lo que se cuenta fue lo que se vivió. A nadie se va a inventar absolutamente nada, y además lo bueno, que no nos guardamos nada. Contamos las cosas que son. Te decían, que el Tolo decía que a las 2:30 de la madrugada estaban comiendo pizza en la pieza con él, de él, y así, pero no estábamos todos comiendo pizza. Los que corríamos el domingo estábamos durmiendo, descansando. Entonces también eso también lo decíamos, lo que nos necesitábamos estábamos ahí, pero lo otro, y a nosotros sí nos importaba. Si después llegaba la hora de partido y no había equipo que nos ganara, nosotros le metíamos de 3 goles en cancha nuestra, íbamos a visitar. Yo siempre me pongo a pensar y exageradamente creo que fueron 3 partidos los que perdimos de los 38, y uno de ellos lo perdimos después que habíamos sido campeón. Pero este equipo fue admirable, porque además jugaba muy bien, Carlos, jugaba muy bien. Sí, un gran equipo. Roque, Copa América 1987, compartiste el plantel con Diego. ¿Qué recuerdo tenés de Diego Maradona, Roque? Todo. ¿Qué recuerdo tengo? A ver, yo siempre digo, no son muchos, pero fueron íntimos. O sea, yo siempre comento, estuve en el casamiento de él, estuve en el bautismo de sus hijas, estuve un mes concentrado en Ezeiza. Un día fuimos a jugar un partido a Zurich, en Suiza fuimos a jugar un partido contra la selección de Italia,
porque estaban promoviendo el Mundial del 90 que se jugaba en Italia, entonces jugaba Italia como organizador del torneo y jugaba Argentina, que había sido el último campeón, y Diego estaba en Italia viviendo. Nosotros llegamos, nos alojamos en el hotel y en un momento suena el teléfono y levanto el teléfono y me dice, Alfarito, sí, ¿dónde está? Y fue a la pieza, corrí para la pieza y cuando entro me dice, ¿cómo se llama tu hija? Y yo lo miré, dice, no, porque le quiero dedicar esta foto que tengo para él. Yo tenía dos nenas, Andrea y Virginia, las tengo, gracias a Dios, y un varón que se llama Roque. Y esas son las cosas que yo no me olvido jamás, como lo que te dije hace un ratito, cuando entré a la cancha de Yul, me ve, me abraza y me dice, qué bien te veo, Alfarito. Porque yo venía de una situación muy brava de salud, y realmente son cosas inolvidables. Bellísimas. O sea, te quiero contar la otra parte, porque ¿qué te voy a contar de Diego como jugador? O sea, no se puede contar nada como jugador. Sabemos que, o sea, yo lo único que sé, que doy gracias a Dios, que todo aquella etapa, aquellos años, no hay jugador que diga que Diego fue el mejor. Todos te dicen que Diego fue el mejor de todos, porque nosotros nos sentimos identificados con Maradona, en todo aspecto, al extremo que hasta en Grecia me sentí identificado con Maradona cuando el chofer del taxi, nos subimos con mi esposa y mi nena, nos subimos al taxi y le empiezo a hablar y me dice, y él me empezó a hablar en griego y yo le dije de un fardo, ¿speak Spanish? Y le dijo, español, no, le digo argentino, Maradona. Claro. Y estamos viendo el año 80. O sea, todas esas cosas son las que a mí realmente me hace sentir identificado con alguien que fue el mejor que... Sin dudas ha sido el mejor. Sin duda. Estamos hablando con Roque Alfaro. Y el último tramo de tu carrera y también de esta charla, y te agradecemos tanto tu tiempo, tu emoción también al recordar tu etapa en el fútbol, es Newell's Old Boys de Rosario. Aquel Newell's que reitero, 87-88, un equipo maravilloso y el único campeón del fútbol argentino conformado íntegramente por jugadores de divisiones inferiores. Yo recuerdo 2 golazos tuyos en ese campeonato, uno a Vélez de media cancha, a Navarro Montoya, si mal no recuerdo, y otro a Boca, que lo dejaste en el camino a medio equipo Ceneice. ¿Qué nos decís de aquel equipo que fue campeón en el 87-88, Roque? Te digo que, a ver, a nivel equipo fue contundente, fue brillante futbolísticamente, porque entendió que la mejor manera de jugar al fútbol era simple y fácil, y así lo realizó ese equipo. Fue egoístamente, yo cuando llego, José Zurita, que era el entrenador, me dijo que le había formado el equipo, que yo era suplente, a lo cual le dije que a mí no me interesaba, que yo tenía las armas para pelear. Llegué con 31 años, era el mayor del equipo, en eso era el mayor, era el más viejo. Y bueno, hubo 38 partidos, los jugué a los 38, fui el goleador del equipo, fueron muchos goles hermosos, y terminamos siendo campeón, ganándole a Independiente, 3 fechas antes, 6-1 al Independiente, en el Guaguaquín, ese era Newell's, que había aprendido a jugar de una manera muy fácil, y en donde también José Judica a lo largo de los 38 partidos utilizó solamente 15 jugadores. Todos los que conformaban aquel plantel eran jugadores de las divisiones, nacidos en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys. Judica era exjugador, Roberto Pupo, el ayudante campo, era exjugador. Teníamos al utilero Elio Barros, que había jugado la primera vez. Y bueno, eso digo que fue la satisfacción más grande que Grifa debe haber sentido, porque después de 14 años que yo llegué a Newell's, haber sido campeón con todos los jugadores del club, todos pasaron por la mano de él.
y es una alegría que yo también íntimamente siento por el afecto y el respeto que le tengo a Jorge Grifo. Pensaba en el medio campo de aquel equipo, ¿no? Antes nombrábamos a Gallego, al gringo Berta, al gringo Justi, a Roque Alfaro también en aquel mediocampo de fines de los 70, y el Tata Martino, el Chocho Liop, el Yaya Rossi, que para mí era un jugador sensacional y que tal vez no está en el radar de muchos. Juan José Rossi fue un jugador fantástico. ¿Qué mediocampo notable que tenía aquel Newell's? ¿Sabés por qué el Yaya no era un jugador considerado? ¿Por cuál razón? Porque al otro día, después de cada partido, que generalmente ganábamos, porque también creo que habremos perdido 3 o 4 partidos a lo largo de todo el año, que siempre era figura. Y el periodismo lo buscaba para llamarlo, y el Yaya se iba a pescar. El lunes se iba a pescar y venía el martes recién. Entonces, no tenía la posibilidad de promocionarse en el ambiente a través del periodismo. Pero porque es así, hoy vos lo ves, yo lo veo constantemente al Yaya. Y es una persona que sigue con la misma paciencia con la que vivió en su etapa, si bien en la cancha era completamente distinto. Gambeteaba con derecha, gambeteaba con izquierda, defendía, atacaba, tenía un talento increíble, cabeceaba muy bien. Yo agradezco para mí de haber jugado con uno de los mejores. Y siempre lo digo, o sea, hay cosas que digo, son muy claras para mí y me gusta por ahí acordarme de las cosas, como en este caso estoy valorando y agradeciendo de haber estado al lado del Yaya Rossi. Roque, gracias por tus recuerdos y tu emoción. Te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme charlar con vos. Gracias, Carlos, por haberte dado cuenta que me emocioné. Muchas gracias. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.